La batalla de Acostañú, llamada también Batalla de los Niños por los paraguayos o Batalla de Campo Grande por los brasileños, fue un enfrentamiento que ocurrió durante la Guerra de la Triple Alianza donde el 16 de agosto de 1869, 20.000 o más, soldados y milicianos se enfrentaron como parte de la Guerra de la Triple Alianza. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy les traigo la modificación de una de las series del canal, Historias de guerras que se transformarán un momento en el pasado, donde les hablaré de la batalla de Acostañú o como nosotros lo conocemos la batalla de los niños. Así que pónganse cómodos y traigo un refrigerio porque ya empezamos. En 1869, el ejército paraguayo estaba en retirada y Asunción ocupada por los aliados. Francisco Solano López se rehusó a rendirse, prometiendo continuar luchando hasta el fin. El comandante brasileño Luis Alves de Lima Silva, el duque de Caxias, sugirió que la guerra estaba militarmente cerrada, pero Pedro II, emperador brasileño, exigía la rendición de Solano López. El duque se apartó por motivos de salud y fue sustituido por el yerno del emperador, Luis Philippe Gustave de Orleans, el conde de Eu. Bajo el nuevo comando, el ejército brasileño continuó la campaña en el Paraguay hasta matar a López el 1 de marzo de 1870. Tras la batalla de los 7 días, Francisco Solano López se une a una división de 3.000 hombres que se había trazado para llegar a la batalla homónima, y ahí el presidente paraguayo levanta un nuevo ejército en el campamento militar de Cerro León que constó de 13.000 tropas frescas, instruidas por los generales Francisco Isidoro Resquín y Bernardino Caballero, pero el contingente se había convertido en su mayoría un ejército rezagado mayoritariamente compuesto por niños, ancianos y heridos. Dados de alta, reduciéndose así la cantidad de soldados experimentados para la lucha debido a las bajas ocasionadas por la guerra. Para replegarse rumbo al norte, el mariscal López divide sus fuerzas en dos columnas, la primera al mando de Resquín y la segunda al mando de Caballero. El objetivo era reagrupar las fuerzas nuevamente en San Estanislao. Sin embargo, la columna del general Caballero se atrasó considerablemente, ya que a su vez estaba compuesta por civiles que acompañaban al ejército y entonces al ver el comandante en jefe del ejército aliado Gastón de Orleans la oportunidad de diezmar las fuerzas paraguayas, partió para obligar a Caballero a dar batalla en el actual Barrero Grande. Ya en los combates de Lomas Balantinas y Piribeu el ejército enemigo no había perdonado la vida de menores por lo tanto, y en vistas de que no había esperanzas de que se respetase la vida de cualquier paraguayo, muchos preferían pelear antes que rendirse. El conde de Eu y las principales tropas aliadas avanzaron y tomaron Cacupe el 15 de agosto, en donde suponían que López estaría escondido. En verdad, se había retirado para Caraguatay días antes. Para impedir que el ejército paraguayo se moviera a Caraguatay, el conde de Eu envió una división brasileña de caballería para el paso a Campo Grande. La división fue reforzada, más tarde, por la segunda unidad táctica del ejército brasileño, junto con tropas argentinas comandadas por el coronel Luis María Campos. Las tropas aliadas alcanzaron la retaguardia de las fuerzas paraguayas en Barrero Grande, hoy Eusebio Ayala el 16 de agosto. La batalla comenzó a las 8:30 de la mañana, con 3.800 paraguayos que eran solo niños de entre 4 a 14 años con algunos veteranos adultos, comandados por el general Bernardino Caballero, enfrentando a 20.000 soldados brasileños y argentinos. Campo Grande es una ancha planicie con 12 kilómetros cuadrados, ideal para la caballería brasileña. La batalla duraría 8 horas, con los paraguayos, en minoría, ofreciendo una feroz resistencia. Después de los primeros ataques, las tropas del general Caballero retrocedieron al otro lado del río Yuquiri, en donde tenían 8 cañones y cobertura. También prendieron fuego en el bosque para ocultar sus movimientos tácticos con el humo. El incendio se salió de control y pronto se extendió a través de la hierba seca. La infantería aliada fue la primera en avanzar para cruzar el río, pero fue repelida. El conde de Eu, entonces, ordenó que su artillería abriese fuego, el que causó grandes pérdidas en el lado paraguayo. Hasta entonces, la caballería brasileña había alcanzado el campo de batalla y conseguiría cruzar el río y hacer un devastador ataque contra la posición paraguaya. Las tropas del general Caballero se defendieron utilizando una clásica formación en cuadrado con bayonetas. Aún así, sus tropas sufrieron grandes bajas. La infantería aliada atacó de nuevo con bayonetas, capturando los 8 cañones y la posición paraguaya. Al final 3.300 paraguayos fueron muertos.
Las fuerzas aliadas tuvieron menos de 50 muertos y menos de 500 heridos. El general Caballero se retiró apresurado con parte de su tropa. Esta fue la última gran batalla en la Guerra de la Triple Alianza, que terminaría tiempo después con la muerte de López en la batalla de Cerro Corá. Está representada en el cuadro Batalla de Campo Grande, de Pedro Américo, y en el libro Recordacoes de Guerra de Viajem, del escritor Visconde de Taunay, que fue parte de la batalla. Caballero, como muchos otros oficiales paraguayos en esa situación, fue preso a Río de Janeiro, en donde vivió por algunos meses en una casa de familia. Más tarde llegaría a ser presidente del Paraguay, 1880-1886. Manuel Deodoro da Fonseca comandó uno de los batallones de la infantería brasileña y fue, más tarde, el primer presidente del Brasil, 1889 a 1891. En el Paraguay, el Día del Niño es celebrado el 16 de agosto de cada año, en memoria de los niños que perdieron sus vidas en esta batalla. Los niños de 7 a 8 años, en el fragor de la batalla, despavoridos, se agarraban a las piernas de los soldados brasileños, llorando que no los matasen, y eran degollados en el acto. Escondidas en la selva próxima, las madres observaban el desarrollo de la lucha. No muchas agarraron lanzas y llegaron a comandar un grupo de niños en la resistencia. Finalmente, después de un día de lucha, los paraguayos fueron derrotados. El comandante de el comando de la guerra, después de la insólita batalla de Acostaño, cuando estaba terminada, al caer la tarde, las madres salieron a socorrer a los niños paraguayos. El conde de mandó incendiar la maleza, matando quemados a niños y madres. El conde de mandó hacer cerco del hospital de Piribehuy, manteniendo en su interior los enfermos, en su mayoría jóvenes y niños, y lo incendió. El hospital en llamas quedó cercado por las tropas brasileñas que, cumpliendo las órdenes, empujaban a punta de bayoneta dentro de las llamas los enfermos que milagrosamente intentaban salir de la fogata. No se conoce en la historia de América del Sur por lo menos, ningún crimen de guerra más hediondo que ese. Julio José Chiavenato, genocidio americano. La Guerra del Paraguay. Asunción, Carlos Xiaomin editor, 1984. Durante siglos las sociedades occidentales aceptaron el uso militar de niños en la guerra, sin embargo, nunca comunidades exclusivas o formadas por ellos ni su reclutamiento masivo salvo en breves excepciones. En la Guerra de la Triple Alianza todos los países involucrados los incorporaron a sus filas. El caso paraguayo es un ejemplo sin precedentes en Sudamérica de esas excepciones, con una movilización a gran escala de menores de edad porque su líder exigía a toda la población masculina combatir para defender la soberanía paraguaya. A finales de 1865 muchas escuelas cerraron para que maestros y alumnos de cursos mayores fueran al frente por orden del mariscal López. En mayo de 1867, para paliar las graves bajas, el gobierno de Asunción manda el reclutamiento obligatorio de todos los varones entre 12 y 15 años. En diciembre siguiente se produce la desmembrada en el que el ejército paraguayo como resultado, dejó de existir como fuerza de combate. A partir de entonces, la guerra estaba perdida. Entre los días 11 y 15 de ese mes, López dejaba a 1.500 jóvenes e inválidos en la trinchera de Piquirisi para proteger su retirada. Con su ejército casi destruido, el mariscal había decretado el 14 de febrero de 1869 que todo menor de 12 años es adulto e inicia las levas de ancianos y jóvenes de 14 y 15 hasta tener un nuevo ejército de 12.000 soldados. En Piribehuy el conde de intima al comandante Pedro Pablo Caballero a rendirse o dejar a los civiles salir de la plaza, pero Caballero se negó. Los 20.000 brasileños masacraron durante y después de la lucha a los 1.600 defensores y no combatientes que encontraron. Los soldados paraguayos destacaron siempre por su valor, adultos o no. López estuvo en combate en Lomas Balantinas en diciembre de 1868 y Cerro Corá en marzo de 1870. Para Correa Martins, lo peor de dicha idealización sería una visión según la cual es aceptable el reclutamiento de menores de edad en el ejército, motivo por el que Paraguay ha sido denunciado varias veces durante el siglo XX. Y bueno gente, eso es todo, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este video, y ya que estás ahí abajo pásate por mi disque, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente video.